disolver temporalmente el Congreso de la República. También las plagio es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. El día de hoy vamos a tener que hacer un programa un poquito diferente para hacer algunas aclaraciones y precisiones. En 7 meses del programa hemos hecho poco más de 100 entrevistas, 103 me precisa Antonio, mi hijo. Y de esas 103 entrevistas, solamente 2 entrevistados, o curiosamente, 2 entrevistados han recibido cartas notariales, un poquito intimidatorias, la verdad, pidiendo que se rectifique. Una contra el señor Pedro Zapata Montesa, un ex policía piurano, cuyo hijo fue asesinado por la banda de la Gran Cruz del Norte, y que fue uno de los testimonios claves en el reportaje célebre de Al Jazeera sobre el caso Sodalicio y sus negocios en Piura, denominado la Sodalicium Scandal. En esta carta notarial que le dirigen a Pedro Zapata Montesa, la firma el señor Jean-Pierre Joseph Aquino Figueroa, apoderado de la Asociación Civil San Juan Bautista, una empresa que suele ser vinculada con el Sodalicio de Vida Cristiana o con miembros del Sodalicio o cercanos al Sodalicio de Vida Cristiana. La carta rápidamente dice, por medio de la presente solicito usted proceda a rectificar sus afirmaciones falsas y sin sustento realizadas en la entrevista que le hizo al señor Pedro Salinas Chacaltán en el programa Rajes del Oficio emitido el 13 de abril del 2022. En la entrevista indica usted ha hecho diversas afirmaciones falsas que le requiero rectificar mediante una comunicación notarial, con copia a mi representada dirigida al programa antes referido para que sea ahí leída. En concreto, las afirmaciones sin ningún sustento por las que le solicito rectificación son las siguientes. A ver, una cosa que hay que decir. Pedro Zapata me ha mandado la carta notarial que le han enviado a él, pero él aparentemente no ha hecho ninguna rectificación. Presumo yo porque las cosas que le ponen acá son, o sea, a ver, por ejemplo esta, a ver qué les parece. Entre comillas, ¿no? Una cosa que dijo Pedro Zapata en la entrevista. Lo que buscaban era amedrentarme, callarme, que calle mi voz, que no denuncie prácticamente. Y en alusión a las empresas que se suelen vincular al Sodalicio de Vida Cristiana en Piura. A ver, díganme si una carta notarial rectificando y con un párrafo final que dice: le solicito que tenga bien rectificar en el plazo de 24 horas la información falsa y lesiva, de lo contrario quedará acreditado que su actuación es dolosa y me veré por lo tanto obligado a proceder a defender los derechos de mi representada en la vía judicial correspondiente, ¿no? O sea, nos vemos en los tribunales si no te rectificas, si no reculas, si no te tiras para atrás. Bueno, y así varias cosas. Bueno, lo cierto es que tengo la carta notarial que le enviaron a Pedro Zapata Montesa, no sé si ha rectificado. Aparentemente tengo entendido que no. Bueno, la última carta notarial es contra Carlos Rodríguez Huambachano, miembro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que estuvo acá hace algunas semanas para hablar sobre el caso de comuneros en Piura que estarían siendo desalojados de sus tierras. Esta carta la firma el señor Carlos Alberto Gómez de la Torre Pretel, más conocido como Beto Gómez de la Torre, un señor arequipeño que vive en Tacna y que fue mencionado
más o menos de refilón en la entrevista que le hice a Carlos Rodríguez. Y aquí Gómez de la Torre le escribe a Carlos Rodríguez: por medio de la presente solicito a usted proceda a rectificar sus afirmaciones falsas y sin sustento realizadas en la entrevista que le hizo el señor Pedro Salinas Chacaltana en el programa Rajes del Oficio, emitido el 22 de septiembre de este año. Usted ha hecho diversas afirmaciones falsas que le requiero rectificar, en concreto las siguientes, y hace alusión a un incidente que narra Carlos Rodríguez, en el que aparece un empresario de nombre Luis Landa Pereira, quien habría sido detenido en el 2012 junto con el señor Carlos Alberto Gómez de la Torre, y el señor Alberto Gómez de la Torre fue detenido justo con esa persona, Luis Landa Pereira, por una denuncia de comuneros en la zona. También dice Rodríguez, por todo eso citado entre comillas, frases que dijo Carlos Rodríguez en la entrevista. Hay un video de la detención en el que se observa justamente a los dos señores cuando fueron detenidos por la policía, y luego, cierra comillas, sigue diciendo Gómez de la Torre: dichas afirmaciones realizadas por su persona acerca de denuncias interpuestas por comuneros por la presunta comisión del delito de usurpación imputado a mi persona y el señor Landa Pereira son evidentemente falsas. Si bien existió una investigación fiscal, esta no se originó por denuncias de comuneros por actos de usurpación. La investigación referida inicia por denuncia interpuesta por el señor Eduardo Zapanés Pacheco, quien no es comunero, contra mi persona y Luis Landa Pereira por la presunta comisión del delito de coacción y no de usurpación. Nunca fuimos detenidos, sino que existió lo que se conoce como una retención. Lo que usted debe conocer muy bien al ser abogado de profesión, y aquí hago una breve digresión, yo también pensé que Carlos Rodríguez era abogado de profesión, pero en la entrevista él evidenció que no lo era, por si acaso. Es importante mencionar que la investigación fue archivada el 15 de julio del 2013, adjunta un anexo, al determinarse que el motivo de la denuncia correspondía a conflictos de delimitación de linderos de terrenos entre el señor Landa, el señor Zamanés y mi persona, no con comuneros y mucho menos por la presunta comisión del ilícito de usurpación. Y remata: le solicito que tenga a bien rectificar en el plazo de 24 horas la información falsa y lesiva en agravio de mi honor. Dicha rectificación debe realizarse en la misma proporcionalidad de sus afirmaciones realizadas, es decir, en el programa Rajes del Oficio. De lo contrario, quedará acreditado que su actuación es dolosa y me veré obligado a proceder a defender mis derechos en la vía judicial correspondiente. Firma Carlos Alberto Gómez de la Torre Pretel, DNI, Bueno, Carlos Rodríguez nos ha mandado una carta que responde a la carta notarial de Beto Gómez de la Torre. La carta de Carlos Rodríguez dice lo siguiente: 5 de octubre, señor Carlos Alberto Gómez, respecto de su carta notarial de fecha 26 de septiembre y que llegó a mí el viernes 30, en que usted indica que lo afirmado por mí es falso, preciso los siguientes 2 puntos. 1. Como indiqué en la entrevista brindada al periodista Pedro Salinas respecto de la intervención policial que terminó con su retención, mi señalamiento fue estrictamente el siguiente: se ve que los detienen en términos legales, es una intervención policial, subraya, retención, y se supo que ambos fueron conducidos a la comisaría del sector y fueron liberados, pues existe un acta policial de esa situación. El requerimiento fiscal de sobreseimiento que obra la carpeta fiscal, que es la que está anexada o adosada a la carta notarial de Gómez de la Torre, y que usted anexó con su carta notarial, así lo confirma. Mis comentarios procuraron moverse en el plano descriptivo, no el de las calificaciones jurídicas, por lo cual hago referencia a una intervención policial que termina con su detención. 2. La intervención policial a su persona, que se produjo en agosto del 2012,
sí fue como consecuencia de una denuncia, no de comuneros, sino del representante de una empresa, el señor Eduardo Samanés Pacheco, que llamó a la Policía Nacional solicitando auxilio policial porque, y ahí cita comillas, declaraciones sobre que el hecho se produjo y se consumó, ¿no? O sea, que hubo una intervención. Si bien la calificación jurídica que hizo la Fiscalía no acogió el delito de usurpación, hecho que fue denunciado como tal por el señor Eduardo Samanés Pacheco, sino solo los delitos de coacción y disturbios, la causa fue sobreseída, como consta en la carta notarial de Beto Gómez de la Torre. 3. Por lo expuesto, señor Gómez, precisados estos puntos, solo cuestiono su afirmación respecto de que lo señalado en la entrevista fuera falso. Y dice, el hecho existió. La denuncia por usurpación también existió, que luego devino en una investigación preparatoria por acción y disturbios que fue sobreseída. Y dice, los hechos posteriores no los conocía y así también lo señalé en la entrevista. 4. La entrevista no giraba en torno a su persona, señor Gómez, sino a la situación del tráfico de tierras en la comunidad de Catacaos y a la criminalización por parte de empresas vinculadas al sodalicio de Vida Cristiana, hechos que están perfectamente documentados. Finalmente, señor Gómez, es su legítimo derecho la defensa de su honor, el cual nadie pretende mancillar. Mi intervención en la entrevista va en el sentido de que los comuneros y comuneras de Catacaos tienen derecho a la verdad, a saber cómo sus tierras terminaron en manos ajenas a ellos y ellas sin que dieran su consentimiento. La señora Fiorella Martínez, viuda del señor Guadalupe, del que se da cuenta que fue asesinado en una de estas intervenciones, y sus 2 menores hijos tienen derecho a conocer quién fue la persona que acabó con la vida de este comunero, ocurrida el 8 de diciembre del 2011, mientras defendía los terrenos que 52 días después de su muerte fueron adquiridos por su representada en enero del 2012. Los comuneros y comuneras de Catacaos tienen derecho a saber si la empresa que usted representaba, Asociación Civil San Juan Bautista, cumplió con estándares de debida diligencia empresarial para la adquisición de ese terreno que, cuando fue comprado por su representada, ya se sabía se encontraba en conflicto. Y decenas de comuneros necesitan saber por qué su ex representada los criminalizó durante ya 10 años, denunciándolos reiteradamente. Firma esta carta de respuesta a Beto Gómez de la Torre, Carlos Rodríguez Guambachano, DNI XXX, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Ahora bien, ayer yo me contacté con el señor Beto Gómez de la Torre para escuchar, para tener su versión, ¿no? Para que se explaye sobre lo que se quiere explayar sobre estos temas. Y me respondió, hola, gracias, pero yo no tengo que dar ninguna versión. Carlos Rodríguez mintió en tu programa, le estoy dando la oportunidad de rectificarse. Y le digo que igual me gustaría entrevistarlo, quizás no hoy, por ayer, sino la próxima semana, o la subsiguiente, puede ser. Y me dice, entiendo que acabas de publicar un nuevo libro sobre el sodalicio y como en varias oportunidades me has vinculado con dicha institución, me gustaría primero leer si te refieres a mí en el libro y según eso definiría cómo proceder. En caso te refieras a mí, lo correcto habría sido que me preguntes antes de hacer la publicación. Esperemos entonces a leer el libro. Si el libro es sobre el sodalicio, ¿por qué tendría que estar el señor Gómez de la Torre? Si él dice que no tiene nada que ver con el sodalicio. O sea, que sí está vinculado a querellas difamatorias que acusan a denunciantes de el sodalicio, eso es algo que no puede negar, ¿no es cierto? Ahí están las querellas contra
Paolo Ugaz contra Daniel Llovera. O sea, no me las he inventado yo, ¿no? Y miren, o sea, comparto con él a manera de primicia, si quieres ponerlo así, el contenido de la publicación que estoy sacando en las próximas semanas. Y le digo, la publicación contiene básicamente textos que han sido publicados en el Diario de la República. Y si lo que estás buscando es un pretexto para evadir la entrevista, mejor sé directo y honesto. Me interesa entrevistarte por varias razones. Entre ellas, determinar en qué cosas crees que te han difamado supuestamente gente tan disímil como Paolo Ugaz, Pedro Zapata, Carlos Rodríguez, Daniel Llovera. Por ahí va la cosa. Y él me responde, me interesa la entrevista, en persona sería mejor, y si se puede en vivo, más aún. Pero como dije, prefiero esperar a leer el libro. Gracias. A ver, el formato de este canal es Zoom. ¿Por qué? Porque yo vivo en Mala. El señor vive en Tacna. Yo no me voy a ir hasta Tacna para entrevistarlo si puedo hacerlo por Zoom. ¿Me explico? Pero en fin, o sea, le digo, si es tan importante para ti, hagámoslo en vivo. El pretexto del libro sí me parece una evasiva infantil. Si no quieres dar cara o no quieres brindarme la entrevista, simplemente dilo. No es tan complicado, pero bueno, cada quien es dueño de sus miedos, por lo menos respóndeme a una de mis inquietudes. ¿Cómo haces para financiar esta suerte de maquinaria legal que te permite gatillar cartas notariales a tu antojo e incluso bancarte procesos judiciales durante tantos años? ¿La plata sale de tus arcas personales? O sea, ¿de tu bolsillo? ¿Y a qué te dedicas en Tacna? ¿Cómo se llama la empresa para la que trabajas? Eran algunas de mis inquietudes que, si no tienes nada que ocultar, puedes absorber por acá sin ningún problema. Gracias. Gracias. ¿Ya? Y me dice, como te digo, hablemos en la entrevista. No hace falta que me insultes. Respeta mi decisión. Gracias. Entonces le digo, ¿cuándo sería la entrevista? Y le digo, y no sé de dónde sacas que te he insultado. Me dice, evasiva infantil. Bueno, pues es que, claro, cuando ponen el libro de pretexto, una entrevista que tiene que ver sobre cosas que están en estas cartas notariales, le digo, o sea, no entiendo. Me parece un pretexto, ¿no? De repente estoy equivocado, pero me parece un pretexto. Bueno, entonces, bueno, hablemos apenas, me dice, bueno, hablemos apenas lea tu libro. Entonces ya tiré la toalla. Dije, ya, ok, no insisto más. La invitación sigue abierta, está abierta para cuando quieras hablar y dar la cara. Eso lo mantengo, Lo mantengo. Así que ya tengo un lector fijo para el caso Sodalicio volumen 5. Beto Gómez de la Torre. Y ahí verás que el caso Sodalicio volumen 5 trata sobre el sodalicio, no sobre Beto Gómez de la Torre. Pero bueno, nada, las puertas están abiertas, el canal está abierto y por Zoom. Si quieres que la hagamos en vivo, mira, te puedo invitar a Mala y la podemos hacer ahí al aire libre, se respira bien, pero te tienes que hacer tu viaje Tacna, Lima, Mala, o te vienes por tierra. Igual te puedo invitar un pisco. Pero bueno, Beto Gómez de la Torre, nuevamente la invitación está abierta para una entrevista. Son varias preguntas las que quiero hacer y que creo que justifican una conversación sobre el particular. Nos vamos, disculpen que no haya entrevistado el día de hoy, pero no podía dejar de hacer esto acá. Hasta la siguiente entrevista, ¡chao!